Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar con elementos metálicos en la clase de materiales constructivos. Los elementos metálicos son de los que más abundan dentro de la construcción. Entonces vamos a ver sus diferentes aplicaciones y sus diferentes ramas. Hay cuatro muy grandes. El acero de refuerzo, que principalmente son aleaciones de acero, en donde vienen varillas, lambrón, barras, armex, malla electrosoldada, etcétera. Y estos nos ayudan más que nada en los elementos estructurales, desde la cimentación hasta los marcos estructurales, las losas y todo tipo de columnas, vigas, castillos, etcétera. Después tenemos perfiles y montenes, que igual pueden ser de aleaciones de acero o aluminio. Entonces ahí podemos ver los IPR o vigas I, los PTR, que son los tubulares cuadrados, diferentes tipos de perfiles redondos y cuadrados para usos bastante variados, desde barandales hasta cualquier tipo de cancelería, ventanas, puertas, etcétera. Ahora, hablando de clavos y tornillos, que igual pueden ser de aleaciones de acero, acero inoxidable, aluminio, etcétera, podemos ver que pueden ser para clavos para concreto, clavos para madera, tornillos, tuercas o herrajes con diferentes usos para poder sostener, por ejemplo, puertas, vidrios, fijar elementos, etcétera. O bien pueden ser placas, planchas y láminas, que igual son aleaciones de acero y en estas puede venir en algún terminado inoxidable. Variando de su calibre, es decir, de su grosor, le podemos dar diferentes utilizaciones, desde lámina rolada para domos hasta placas de acero de refuerzo. El acero de refuerzo y sus aplicaciones, pues aquí podemos ver un dado de cimentación armado y unas columnas. Del lado izquierdo, del lado derecho podemos ver el armado de una trave y vemos los diferentes elementos que hay, que se ven aquí. Son varillas de diferentes medidas, armadas, dobladas, conformando pequeños marcos estructurales para darle muchísimo más rigidez a la estructura. Ahí listo el elemento de la izquierda y de la derecha para colarse. Ahora, vamos a ver abrir un pequeño paréntesis aquí. El concreto armado funciona como ya se los había dicho. Cuando el concreto se somete a algún esfuerzo, tiene mucha resistencia a la compresión, pero no tiene resistencia a la tensión. De manera opuesta, el acero tiene mucha resistencia a la tensión, más no a la compresión. Pero al hacer el concreto armado con estos dos elementos, concreto y acero, pues tenemos un nuevo elemento que tiene mucha resistencia a ambas fuerzas. Entonces, por eso es que utilizamos tanto el concreto armado. Entonces, de la izquierda podemos ver el dado de cimentación con sus columnas. La derecha podemos ver el detalle de la trave, cómo está armada y las diferentes partes. Podemos ver, si se ve el puntero aquí, podemos ver las varillas y los estribos, los ganchos. Ahora podemos ver del lado izquierdo tenemos una losa aligerada lista para colarse. El elemento o los elementos que están cuadrados ahí, los casetones, únicamente nos sirven para ser una especie de molde. No tienen realmente ninguna función estructural. O sea, nada más es un molde. Y las nervaduras, que es la varilla que está aquí en medio, todas las nervaduras con sus diferentes anillos, sus ganchos, sus bastones,
y todo el armado de la losa es lo que realmente nos va a dar esa rigidez estructural. Ahora de este lado derecho podemos ver perfiles, vigas y PR haciendo una estructura, que esto obviamente podemos tener claros muchísimo más largos que con una estructura de este tipo, y es mucho más rápido, aunque es más caro. Hablando de perfiles, montones y sus aplicaciones, tenemos del lado izquierdo los perfiles cuadrados, redondos, hexagonales, para hacer diferentes tipos de barandales, herrería, etcétera, que es con acero inoxidable. El término es totalmente diferente al del acero crudo y es muchísimo más vistoso, por así decirlo. Del lado derecho podemos ver una techumbre con elementos de acero, perfiles y montenes, que es obviamente muchísimo más rápido que hacer una techumbre con concreto armado. Ahora seguimos con los perfiles y montenes, y del lado izquierdo vemos una cancelería de aluminio con perfiles de aluminio. Del lado derecho podemos ver un barandal de acero inoxidable. Ahí pues ya son diferentes tipos de perfiles, ¿no? Son perfiles redondos de diferentes calibres y diferentes medidas, que podemos llegar a lograr cualquier tipo de barandal, de herrería, de cancelería que nosotros queramos. Ahora nos pasamos a clavos, tornillos, herrajes y sus aplicaciones. Del lado izquierdo tenemos muchos tipos de clavos diferentes, desde un pequeño clavo para triple hasta un clavo muy grande para concreto. Entonces podemos ver diferentes tipos de tratamiento y de aceramiento que se le puede dar a los tornillos para cambiar su resistencia, su largo, el tipo de material que tanto van a poder fijar o no, qué tanta resistencia van a tener a los golpes o a la fluctuación. Entonces es muy importante este tipo de elementos pequeños que tal vez no le damos la importancia porque son muy pequeños, son bastante importantes en la construcción, desde la cimbra hasta los elementos de un detalle de acabados como poner un cuadro, ¿no? Y del lado derecho podemos ver diferentes tipos de tornillos. Podemos ver con cabeza de cruz, planas, llave estrella. Podemos ver también Allen, y eso lo vamos a ver más que nada en herrajes, en la aplicación de acabados, en herramientas, que son partes que van unidas con estos tornillos. Ahora, hablando de herrajes más en particular, podemos ver del lado izquierdo unos herrajes para puertas y ventanas terminados en acero inoxidable, y ahí vemos los tornillos de los que estábamos hablando. Del lado derecho es una cancelería para baño, igual un terminado de acero inoxidable, con sus herrajes que agarran, detienen los vidrios y hacen que pueda ser una pieza funcional. Muy bien, ahora pasamos a placas, planchas, láminas y sus aplicaciones. Primero que nada vemos la longitud y el ancho de las láminas y el espesor o calibre de esta misma. Aquí podemos ver del lado derecho una lámina rolada para hacer un domo, como lo habíamos comentado, y del lado izquierdo tenemos otro tipo de lámina. En otros elementos metálicos en la construcción podemos hablar de cables. Aquí nos vamos igual a los extremos. Del lado izquierdo están los tensores de un puente atirantado, el cable de acero o los cables de acero que están ahí resistiendo las cargas, son bastante grandes y obviamente ahí su función es estructural. Del lado derecho podemos ver cables de cobre, que son los que llevan
las instalaciones eléctricas de todas nuestras casas y van recubiertos por un terminado plástico. A este tipo de cables vienen en diferentes calibres igual, del 10, del 12, del 14, y vienen recubiertos por este forro plástico porque obviamente conducen electricidad y el plástico es un aislante de estos mismos. Esta es una parte muy importante, les voy a pasar ya después del video un enlace para que chequen una marca mexicana que se dedica a hacer todo tipo de elementos de acero. Entonces hace desde varillas, clavos, tornillos, cercas, mallas, perfiles, etcétera, pero es un terminado excelente. Del lado izquierdo, aquí en la imagen podemos ver un elemento que se llama rejacero. Está patentado por ellos, es orgullosamente mexicano y es un elemento muy importante y muy práctico, porque podemos se ponen los postes y vienen los módulos de la rejacero con diferentes medidas obviamente, pero lo que hace uno es poner los postes nada más, y únicamente llegas y atornillas el módulo de la reja y puedes repetirlo invariable número de veces. Es bastante práctico, da muy buena vista y es un sistema excelente. Hay muchos tipos de rejacero, igual en la página se los paso para que lo chequen. Y del lado derecho vemos algo que pues todos conocemos, una malla ciclónica. Esta es con un terminado arriba para que no tenga problemas con la corrosión o oxidación de los elementos. Y pues es más o menos el mismo principio de la rejacero, pero yo en lo personal prefiero la rejacero, aunque sea mucho más cara, porque es de verdad muchísimo más calidad. Ahora, hablando de otros elementos metálicos en la construcción, podemos hablar de alambres. El alambre corrugado o el alambre común que todos conocemos para hacer los amarres en los armados de acero, cualquier elemento estructural, desde un castillo, una cadena, losas, columnas, dados, cualquier elemento va amarrado con alambre. Y del lado derecho podemos ver alambre recocido, pero con un terminado en púas. Y del lado derecho vemos alambre de púas, que nos sirve para proteger nuestra casa ya terminada. Le podemos, después de nuestro muro perimetral o arriba de nuestro muro perimetral, unas vueltas de alambre de púas para asegurar totalmente nuestra vivienda. Esta parte es muy importante. Los elementos prefabricados en la construcción son muy importantes porque nos ayudan a mejorar en tiempos. Acuérdense que tiempos siempre se transfiere en dinero, en la obra. Entonces mucha gente no le tiene la confianza a piezas como el Armex o como este tipo de armaduras, porque dicen que son muy delgadas, pero son muy delgadas por una razón: la calidad del acero de este tipo de piezas es mucho mejor que el de una varilla, y estos elementos que vienen prefabricados, electrosoldados, son muchísimo más rápidos en cuestión de tiempos de obra. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos tardaría cualquier albañil, el más diestro, en armar un castillo con 4 varillas y ponerle sus estribos a cada 15, cada 20 centímetros, de manera que ya está en el Armex que se aprecia en la izquierda? Entonces eso se transfiere en dinero. Del lado derecho podemos ver una estructura de acero que nos sirve para hacer viguetas. Este elemento nos sirve para colar losas. Igual les voy a pasar un video de diferentes tipos de losas que se pueden hacer, pero es muy importante
cuánto es el tiempo que nos ahorra utilizar este tipo de elementos. Y hay que aprovecharlos porque para eso están.